Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Economía en Corto pretende analizar temas relacionados con la economía mexicana con reflexiones que resulten interesantes y motivantes para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria mundial que ha vivido por la COVID-19, nuestro análisis económico parte de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. La emergencia sanitaria por la pandemia en el 2020 y en el 2021 nos ha llevado a un momento de gran complejidad. La desigualdad que ya azotaba a México se ha acentuado, obligando a nuestro gobierno a efectuar cambios en su plan económico y en sus acciones a largo plazo. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan Héctor Eduardo Hernández, egresado de Economía por el IPN. Bienvenido. Gracias. Xochitl Aspiazu, licenciada en Relaciones Internacionales. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Y Carmen Fernández Hernández, maestra en Finanzas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. La crisis que atraviesa México a partir de la pandemia exige llevar a cabo esfuerzos nunca antes vistos, no solo en el gobierno, sino también en la iniciativa privada y la sociedad civil. Serán actores vitales para esta recuperación económica que se necesita. Empecemos por un recuento histórico, Héctor. ¿Estaba preparada la economía mexicana para un reto tan grande como fue la COVID-19? Bueno, yo bien, Patricio, pudiese decirte que no, evidentemente porque el Estado mexicano pues, no se encontraba en un piso presupuestario suficiente para poder responder a esta, ¿verdad? Básicamente te lo puedo explicar en 3 puntos, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado mexicano necesita tener suficientes ingresos para poder realizar sus actividades? Una, tiene que cumplir con sus obligaciones del gasto, lo cual pues ya no lo hacía. Si hablamos en materia de salud, la misma OMS recomendaba que se invirtiese en el sector salud 6% del PIB y pues, realmente México invertía el 2.9%. Entonces, por ahí ya vamos mal, en educación igual y en inversión en infraestructura también. Tiene que, pues obviamente, manejar el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, los programas sociales para fortalecer, ¿qué? Pues esta cohesión social y, asimismo, el mercado interno, vamos a llamarlo. Y aparte 3, pues necesita tener un margen de acción, un espacio fiscal para darle frente a crisis coyunturales como la que estamos viviendo hoy en día. Y pues realmente no lo teníamos. El Fondo de Estabilización Económica se acabó en los primeros meses. Entonces, pues realmente el Estado mexicano no tenía la suficiente capacidad. Xochitl, ¿para ti? Coincido con Héctor, no estábamos preparados. Pero además de esto, yo creo que a mí sí me gustaría resaltar que no es un tema exclusivo de México. No había una preparación o no estaba en el colectivo imaginario el tema de una pandemia, no nada más de COVID-19, de cualquier tipo de desastre. Eso es por un lado. Por el otro, también tenemos que resaltar que hay un tema económico de irse saneando la economía mexicana y entonces veníamos apenas empezando a restablecernos un poquito del tema del sismo del 2017 que le afectó mucho a la economía mexicana y entonces nos pega la pandemia. No estábamos preparados tampoco en materia de políticas públicas, en forma de poder proteger a la sociedad económicamente. Entonces, creo que ahí hay mucho que podemos platicar a lo largo de cómo irlo saneando. Sí, ¿y para ti, Carmen? Por supuesto que no, coincido con Xochitl. Desde muchos países internacionalmente tampoco estaban preparados. Especialistas dicen que tampoco ningún país internacional estaba preparado. Pero, sin embargo, había una esperanza de que México ya tenía experiencias en pandemias. Recordemos, en 2008 hubo una pandemia igual, no tan fuerte como la de ahorita, ni siquiera en secuelas económicas, ni en retraso, ni nada. Pero definitivamente sí, no estamos preparados. El gobierno tampoco respondió, ya lo veremos. Si lo comparamos a nivel Latinoamérica, que se podría comparar, fue del número 1 en que peor atendió la pandemia. Vamos a hablar del déficit fiscal, de estímulos fiscales, de estímulos monetarios, y ya ni siquiera lo comparamos con grandes potencias. Pero a lo largo de la charla lo vamos a ir rescatando. Pues justamente vamos a hablar ahorita de términos financieros y de cómo estaba macroeconómicamente México. ¿Tú cuál crees que sería un diagnóstico general del daño que causó la pandemia en nuestra economía? Ok, bueno, revisando cifras y estadísticas, el Fondo Monetario Internacional, pues obviamente en 2020, un retroceso de una desaceleración económica del 6 y fracción por ciento. México a nivel Latinoamérica fue el que tuvo menor crecimiento económico
Y bueno, a nivel mundial también ya se había manejado el tema de la pandemia, el tema de que no hubo una respuesta federal del gobierno. Si lo comparamos con otras economías, solo gastó menos del 0.1% de déficit fiscal en dar subsidios. Obviamente, ya lo comentaba Héctor, no teníamos un fondo bastante fuerte, se acabó en los primeros meses y el gobierno no se arriesgó a usar un déficit fiscal más, argumentando que pues nos iba a pegar a futuro, claramente, pero dejó las empresas, las pymes, que en México generan el 78%, según el INEGI, cifras actuales. Imagínense, se perdieron empleos. Vamos a ir desarrollando el tema a grandes rasgos. Pues es un daño fuerte. Se pronostica que va a crecer las economías a nivel mundial entre el 6 y el 8%. También a nivel LATAM, el 4 o el 6, no más. Esas cifras de Banco de México, el Fondo Monetario Internacional y demás organismos. Para ti, Xochitl. Mira, creo que hay algo también muy importante, no todo es COVID-19. Sí, viene y afecta, pero viene y afecta a una economía que ya iba en decadencia, Claro. ¿no? Desde 2018 empezamos justamente a tener una desaceleración y sí, teníamos una cantidad de millones de pobres en el país y el tema de COVID-19 por la pérdida de empleos, el estancamiento social que hubo durante algunos meses, pues obviamente hace que esto tenga una afectación. Sí es importante también resaltar que no hubo una buena práctica, justo como decía mi compañera Carmen, en poder hacer unos estímulos fiscales que pudieran permitir, si no frenar la desaceleración, que esta fuera incluso un poco más lento, ¿no? Que no esta desaceleración que hubo en 3 meses, quizás se pudo haber alargado un poquito más y estaríamos hablando de otros escenarios económicos en este momento. Y para ti, Héctor, ¿cómo está ahorita la economía mexicana? Pues lo podemos ver, ¿no? Tuvimos ya en 2020, ya tenemos la cifra de la contracción económica que fue en un orden del 8%, el aumento de la pobreza, no solo la pobreza multidimensional, sino la pobreza extrema y la pobreza laboral, ¿verdad? Y hemos visto esta misma desaceleración en cuanto a los sectores. O sea, evidentemente podemos ver estos primeros síntomas económicos de la pandemia y pues evidentemente es algo que nos duele a todos. Entonces el escenario ya está y pues tenemos que hacer algo hoy en día, más allá también de lo que debimos haber hecho. A ver, también vamos a hablar un poquito atrás de una política que causó mucho revuelto el año pasado, que fue la política de no endeudamiento. Ok. ¿No, Héctor? Entonces, ¿hizo bien el gobierno federal en no endeudarse? ¿Dirías que hubieron cosas positivas y negativas? Sí, claro, cosas positivas y negativas. O sea, evidentemente sin necesidad de contratar más deuda, la deuda aumentó por sí solo. O sea, el segundo trimestre del 2020 ya se tenía que era el 52% del PIB por el simple hecho de la depreciación del peso y de la contracción de la economía, es decir, la contracción del PIB. La deuda ya había aumentado. Es muy polémico este tema de la deuda o no. O sea, realmente podemos encontrar en América Latina los 3 escenarios. Países que sí se endeudaron, Correcto. países que no se endeudaron y realmente los estragos ahí están, ¿no? O sea, Brasil sí se endeudó, su contracción se quedó en 4.5, ¿no? Sin embargo, vemos el caso de Argentina, donde también se endeudaron muchísimo más. O sea, ellos ya tenían un problema de deuda. Exacto. Estaban renegociando su deuda y ellos tuvieron que inclusive acudir a la emisión monetaria para poder darle respuesta y su contracción fue prácticamente el 10%, ¿no? México dijo, ay, ¿sabes qué? Mejor yo me quedo aquí sin hacer nada y pues realmente pues sí lo sentimos las dolencias, hoy vemos los escenarios, los impactos económicos. Lo que sí es muy importante tener presente es que el endeudamiento tiene repercusiones intertemporales, ¿verdad? Lo que se gasta hoy, o sea, en caso de deuda se va a tener que pagar mañana, ¿no? Entonces, tratarse de endeudarse como si no hubiera mañana no es la solución. ¿Por qué? Porque sí hay mañana y va a tener que llegar las consecuencias en el futuro. Pero la clave creo que está justamente en lo que decías. No hacemos nada. Exacto. No Claro. adquirimos deuda, pero tampoco hicimos nada para la poca economía que teníamos poder ir manejando y gestionando. La experta nos podrá dar ahí algunos tips de lo que se podía haber hecho, pero sí, efectivamente, el tema fue
¿Es benéfico? Ok, no hay que endeudarnos porque lo que se Claro. endeuda hoy lo pagamos mañana, pero tampoco hicimos nada para que este poco recurso que teníamos se pudiera gestionar. Entonces, pues nos quedamos estancados y los resultados los estamos Sí. viendo. Creo que nos pudo haber ido muchísimo mejor si hubiera existido un plan emergente. Y creo que también esta es la oportunidad de, a partir de ahora, si en 20 o 50 años tenemos una nueva pandemia, pues bueno, tener un plan emergente económico. Sí, no solamente no hacer nada. Sí, Exactamente. sí, tal cual. Carmen. Tal cual. Pues sí, las cifras pues ya están dadas, las acaban de dar mis dos compañeros, los estragos pues sí han sido muy fuertes, incluso pues nosotros somos una economía fuerte, somos la 15 a nivel mundial, la segunda a nivel Latinoamérica y es una vergüenza no haber hecho nada. ¿Qué se pudo haber hecho? Pues primero darles estímulos fiscales a las pymes, que como ya lo mencionaba generan el 78% del Producto Interno Bruto. Posteriormente dejamos el desempleo. ¿Por qué? Porque abandonamos a las pymes, abandonamos a los negocios. El gobierno no dio un estímulo fiscal. Yo estoy muy metida en esa área y no dio nada. O sea, simplemente dejó que pagaran las empresas las cuotas obreros patronales, dejó que pagaran los impuestos, no condonó deudas, no pospuso nada, argumentando que si nos endeudábamos ahora, como decían los compañeros, lo vamos a pagar a futuro, o sea, sí, obviamente en algún momento se tiene que pagar, ¿no? Cosa contraria a Estados Unidos, que se endeudó el 18% de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, su economía pues está fluida. A las familias les llegó $300 Estímulos mensuales. fiscales. Exacto. Sí. Sí. A las empresas les condonaron impuestos. No hubo aumento. Incluso aquí las tarifas de ISR aumentaron el Sí. 4%. O sea, el gobierno, en su afán de conseguir ingresos, porque ya no tenía, forzó a que las empresas fracasaran y por ende la economía se contrajo muchísimo más. ¿Alguno de ustedes diría que tuvo una ventaja no endeudarse? Bueno, aquí hay que también tener en el escenario algo, hay que considerarlo. ¿Qué tipo de estímulos se necesitaban, no? O sea, porque también en un artículo Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, lo comentó muy bien. Hay que tener presente que no es una crisis de demanda por la que se le tenga que estimular a la misma. Es una crisis de oferta causado por la disrupción de las cadenas de valor internacionales y asimismo por el confinamiento. Es decir, es una crisis de oferta que poco a poco va a ir pegándole a la demanda a través de los ingresos, etc., ¿no? Por tanto, primero tienes que tener en cuenta qué crisis estás adoleciendo para poder darle respuesta, ¿verdad? Claro. Entonces es ahí cuando venimos. O sea, que este cierre temporal no se volviera un cierre estructural. En palabras llanas, que las mismas empresas que tuvieron que cerrar por el confinamiento hubiesen sido las mismas que abrieran cuando este terminara. Entonces yo creo que antes que todo tenemos que tener en cuenta también este escenario. Sí. Definitivamente no tuvo nada, o sea, no trajo beneficios en no endeudarse, pero justo lo que comenta el compañero, que estas empresas, querían que estas empresas que habían cerrado en el mes de marzo volvieran a abrir en el mes de mayo que se tenía pronosticado, Sí. pero pues en esos meses que no tienes ingresos también seguían pagando deudas, seguían pagando impuestos y eso no hubo un buen estímulo y que fue lo que provocó que incluso en mayo actividades no esenciales como lo era la albañilería, restaurantes, se empujara a que tuviera un carácter de esencial. Sí. A ver, ahorita quiero ya pasar al presente. Hablamos un poquito de lo que fue el 2020, un poquito del contexto con la pandemia, pero ahorita quiero hablar de que nuestro país vivió un momento crítico, un punto crítico donde estaba en la coyuntura si abrir o quedarnos todavía con las reglas del confinamiento, Claro. ¿no? Entonces, para ustedes, ¿hizo bien el gobierno en declarar, digamos, un semáforo verde donde ya se dejaron un poco las medidas restrictivas por el confinamiento o creen que nos debíamos haber quedado un poquito más encerrados, Xochitl? Mira, creo que el comentario colectivo social es que el semáforo, el tema de hacer un semáforo epidemiológico no ha funcionado ni cuando inició ni en este momento. Ok, ¿ustedes no están de acuerdo en eso? Por supuesto. Ahora bien,
Yo creo que los cuatro estamos de acuerdo que, digamos, que el semáforo no funcionó. Ok. Entonces, dejémoslo aparte del semáforo Sí. y digamos de la apertura o del encierro, digamos, continuo. Entonces, ¿creen que hizo bien el gobierno en, digamos, en abrir? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque tenía que moverse un poco la economía. Se tuvieron que reforzar se tendría que haber reforzado las medidas de seguridad sanitaria. Se hizo bien porque en tema económico empezamos a fluir un poco más. El problema es que por el rezago que teníamos justamente del año pasado y lo que se está viviendo hasta el momento, el problema es que comenzaron a aumentar costos y hoy tenemos consecuencias económicas de manera interna social. Y seamos sinceros, Héctor, pusimos en una balanza la crisis sanitaria y la crisis económica. Claro. ¿No? Eso fue lo que se enfrentó el gobierno a Sí. principios del año, porque digamos que habíamos pasado lo peor, la segunda ola, Sí. digamos, a finales de enero, principios de febrero, cuando se empezó a liberar todo. Entonces, en ese punto crítico, ¿para ti crees que fue lo correcto abrir? Sí, realmente desde mi formación de economista, pues, evidentemente sí, mi respuesta se inclina hacia el lado económico. O sea, realmente fue una disyuntiva cañona. ¿Por qué? Porque entre salud o la economía, entonces dices, wow, o sea, ¿qué hacer? Y realmente sí, ¿no? Ya no teníamos la capacidad para seguir en el confinamiento, se tenía que hacer, sí, porque sí. Obviamente, con protocolos ya trabajados, que tuviste todo este tiempo para decir qué viene después del confinamiento. Claro. No se hizo, pero evidentemente sí se tenía que abrir, pero con protocolos. Carmen, para ti. Sí, obviamente ya era momento, las economías más avanzadas ya habían abierto sus economías, obviamente con restricciones, ya existía la vacuna, entonces Exacto. era momento, Sí. el gobierno se vio lento, incluso ahorita el regreso a la educación es súper lento. Obviamente sí hubo un plan de acción, sí hubo protocolos de cómo regresar, cuándo regresar, el semáforo pues ya lo vimos que no funcionó. En general, mi panorama general y mi perspectiva, y yo como financiera, y obviamente con formación en finanzas, sí, era momento de regresar, de reactivar la economía, nos estábamos pulverizando muchísimo más y nos estábamos viendo lentos a nivel internacional y organismos nos estaban recomendando ya reabrir. Sí, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser que nos tardamos un poco, y más en el tema educativo. Ujú. Fuimos de los pocos países Claro. que encerraron a los niños. Muchos países hicieron un modelo híbrido, ¿no? Varios empezaron en enero a regresar a las clases y nosotros nos guardamos un poco más, un poco más, un poco más. Y eso afecta a la economía. Y el Claro. tema escolar en México, y lo vimos en este reciente regreso a clases, hace que fluya muchísimo la economía. Claro. Una familia con un solo niño que tiene que ir a la primaria es movilización de transporte, compra de útiles, etcétera. Entonces, se necesitaba sí o sí, pero con un buen plan estratégico. ¿Y creen que lo hubo? Bueno, desde mi punto de vista, no hay un buen plan de regresar. Incluso les dieron la pauta de si regresar obligatorio o no. Cuando voy a poner de ejemplo a Estados Unidos, yo estoy muy en la economía de Estados Unidos, donde les dijo, es un esquema híbrido y van a regresar saltado por apellidos o lo que sea, y no les dio opción. Pero obviamente es un gobierno que te da todas las herramientas, ¿no? Y aquí no, carecemos de herramientas, tanto de útiles escolares como de incluso la limpieza, ¿no? Sí, ¿De quién va a hacer la limpieza? ¿Quién va a llevar a los niños a la escuela? ¿Se van a infectar? ¿Qué cubrebocas van a usar? O sea, si me dices, ¿hay un plan bien estructurado para regresar? No, porque no hay los recursos. No hay los recursos, la voluntad y la capacitación adecuada. Sí. Claro. ¿Y ustedes qué percepción tienen de la política económica de México en la pandemia? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie. La economía mexicana tuvo un desplome de 8.5% en 2020, su mayor caída desde la década de 1930, cuando el mundo entero vivió la Gran Depresión. La reducción del PIB ocurrió por la caída de las actividades industriales, menos 10%, y de servicios, menos 7.7%. Y a pesar de los avances en el sector agrícola, 1.9% de acuerdo a datos del INEGI. Qué bueno que siguen con nosotros en Economía en Corto.
Estamos hablando de la reactivación económica en México en el contexto de la pandemia. Xochitl, te quiero preguntar, ¿es necesario redireccionar los proyectos económicos y sociales del país? Definitivamente sí. Ok. Hay que retomar, hay que agarrar vuelo de todo este tiempo que llevamos perdido para intentar recuperar esto poco que ya hemos caído con los 4 nuevos millones de pobres que tenemos, etcétera. Creo que hay que redireccionar a un nuevo tipo de economía. No quiero decir que vamos a empezar de cero, pero sí empezar a hacer nuevos pasos que permitan una nueva apertura del comercio nacional e internacional y que esto permita, de hecho, que empresas transnacionales empiecen a confiar en México, porque parte de lo que ocurrió de manera económica es que empresas transnacionales dejaron de confiar en México y retiraron muchas de sus inversiones y obviamente nos está golpeando económicamente. Carmen, ¿tú qué opinas? Sí, justamente, bueno, obviamente no se puede regresar nada a cero, tenemos historia, tenemos presente, pero sí, obviamente, la política económica que se tiene que ablandar un poco en el aspecto de que nosotros, si bien somos una economía con un régimen fiscal muy fuerte, de los más agresivos a nivel mundial, si vemos estadísticas, no recolectamos mucho, digamos, comparado con otras economías, incluso que Latinoamérica, a pesar que tenemos un sistema agresivo. ¿Y quiere decir eso? Que, como bien lo menciona Xochitl, hubo muchísimos retornos de capitales, fugas de capitales, entonces la política económica es traer nueva inversión extranjera, como pues modificando un poco la estructura fiscal que tenemos, porque las empresas, obviamente no queremos ser un paraíso fiscal, pero sin embargo un país que obviamente acoge nuevos proyectos, está abierta a la tecnología, a la energía renovable, a nuevos sistemas económicos que se vienen, nuevos proyectos, y no decir somos autosuficientes en México, porque no, todos requerimos de otras nuevas fuentes de ingresos y que inyecten inversión y que obviamente los empresarios mexicanos empiecen a confiar en la economía en México y también traigan más inversión a México, porque también sacaron su economía, fuga de capitales. Sí. Héctor. Sí, evidentemente sí, concuerdo muchísimo. Hay que estimular y promover la inversión privada y la inversión extranjera directa. Sin embargo, aquí yo quiero apuntalar que hay muchísima literatura que pone en evidencia que es la inversión pública la que estimula en gran medida esta inversión privada, ¿no? O sea, en Oaxaca no van a poner un Reforma 222 como en la Ciudad de México. O sea, se requiere dotar de infraestructura. ¿Para qué? Para estimular la atracción. O sea, regionalizar la solución. Claro, sí. O sea, Claro. la inversión pública se tiene que mejorar. Recaudamos muy poco, o sea, como lo mencionó Carmen, o sea, nuestra carga fiscal es del 16%, cuando en promedio los países de la OCDE son del 36%. O sea, imagínense, es demasiado. Entonces, México necesita volver a repensar qué es lo que quiere hacer con inversión pública, desde mi punto de vista, para estimular capitales privados y extranjeros. Pero también yo creo, esa es mi opinión, que debería, con los programas actuales, tanto sociales como políticos, se deberían de transformar. No solamente, digamos el programa Sembrando Vida o Renovar, o Jóvenes Construyendo el Futuro, deberían de adaptarse a la nueva realidad, porque están hechos con base en el 2018-2019, donde era una economía mexicana totalmente distinta a lo que vivimos hoy. Claro. ¿No, Incluso yo agregaría, el primer sistema que tendríamos que renovar, incluso es el educativo, Sí. ¿no? Y tras pasillos se dice mucho el tema de cuántos de nosotros, bueno, a excepción de Carmen quizás, que es especialista en el tema, pero yo como internacionalista, el compañero como economista, ¿cómo es que salimos quienes tenemos la oportunidad de estudiar hasta la universidad con pocas bases de un buen sistema financiero, incluso personal? Si nosotros empezamos a renovar ese tipo de sistema educativo en donde desde niños se les dé una buena educación financiera, quizás tendríamos otro panorama distinto. Esa pequeña acción puede generar un enorme impacto a nivel nacional, pero a un largo plazo. Ahora bien, Héctor, ¿cuál es el costo, tanto político como económico, de transformar estas políticas? No, pues muchísimo. O sea, realmente
siempre se va a poder hacer campaña, ¿verdad? Decir que esto es para bien, esto es para bien, esto es para bien. Pero pues hay medidas drásticas que siempre van a poner en entredicho esa campaña electorera, vamos a llamarla. No hay política pública, no hay política de educación, no hay política de salud, no hay política económica sin un buen piso presupuestario. O sea, la reforma fiscal que hoy en día se necesita y que se habla en muchísimos debates ya está sobre la mesa, pero ese es el tema, el costo político de decir reforma fiscal, no, nos van a subir los impuestos, va a ser más agresivo, no, ni pensarlo. Y pues evidentemente las personas que están enfrente al presentar estas campañas, pues no quieren salir manchados, ¿verdad? Por estos costos políticos que implican que renovaciones en las políticas que hoy en día se aplican. ¿Estás de acuerdo, Carmen? Obviamente sí, pero bueno, voy a agregar un poquito más. Por favor. Voy a agregar 3 aspectos. Lo que voy retomando Xochitl, que decía de la educación, efectivamente está comprobado que los niños, si los niños reciben educación financiera desde pequeños, van a tener un sistema de ahorro muy grande. Las principales economías tienen sistemas de educación que incluye la educación financiera, y aquí en México obviamente el sistema ya está muy retrasado en ese aspecto. Segundo, hablando de este tema, es que definitivamente eso de las reformas fiscales, se te viene en el momento de que sí te van a subir los impuestos y demás, pero no, creo que debería de haber otro aspecto como mejorar los sistemas de recaudaciones, ser más eficientes, porque tenemos un sistema muy transparente. transparente. Sí. ¿No? No, que se y de use. manera progresiva, o sea, ¿cómo recaudas Si tú los dices, impuestos? tenemos un costo demasiado elevado, sí, ¿y quién lo va a pagar? Porque no somos eficientes recaudando, no generamos los suficientes ingresos. Y obviamente para tener como decía Héctor, un presupuesto adecuado que se pueda repartir equivalentemente, necesitamos ingresos. Y pues desgraciadamente ahorita vamos a ver un presupuesto, ya está a punto de mandarse a la Cámara de Diputados y Senadores el 8 de septiembre. Véanlo, la verdad está súper interesante, y los rubros que nos tocan, y sigue perjudicando a la educación, a la economía, a todos los aspectos. Ahora bien, hablabas del nuevo presupuesto. Y ahora ya hablamos del presente, quiero que hablamos del futuro. El futuro. O de lo que va a venir, ¿no? Y quiero preguntarles si existe un proyecto rector para esta reactivación de las empresas y de las industrias y de la inversión. O sea, ¿creen que hay un programa federal para esta nueva reactivación, Carmen? No, ahorita el gobierno no ha presentado, bueno, sí ha presentado 39 proyectos que contemplan inversión de la infraestructura, por ahí varias carreteras en varios puntos estratégicos, reactivar el sector a donde somos buenos, que es el sector de, se me fue el nombre, ¿Turismo? Turismo. Otros presupuestos, o sea, otros proyectos de inversión, sí hay uno, pero pues como no tenemos el suficiente presupuesto para incentivarlos, creo que no serían los más adecuados en este momento, o si lo son, necesitamos estudiarlos un poco más, analizarlos y ver si es la única solución o cómo podemos solucionarlo, ¿no? Pero sí hay un plan de reactivación económica, hay presupuestos, hay proyectos que se están viendo, y bueno, si hay una iniciativa que funcione, pues ya se verá en el presente, ¿no? Si es adecuado o no. Y aunado a esto, ¿tú crees que el gobierno debe ser el único actor en esta reactivación? No, definitivamente no. No, el engranaje social o el caminar nacional no depende del gobierno, depende de distintos sectores. Entonces, sí debe de haber una cooperación de los distintos sectores, principalmente el empresarial, para un tema económico, para que pueda fluir estos programas que hay. Hay un plan nulo, y tomando un poquito la pregunta pasada, hay un plan nulo en sentido de que no hay
una innovación en los programas a partir de lo que se está viviendo. Estamos haciendo lo mismo que se venía haciendo en años anteriores. Entonces, creo que es un momento en el que tenemos que empezar a tomar en cuenta a las grandes industrias nacionales e internacionales, pero también a las pequeñas empresas que son las que mueven esta economía. Si empezamos a retomar esto, entonces vamos a empezar a fluir. Si lo dejamos todo al gobierno, vamos a ir caminando como los cangrejitos para atrás. Héctor, ¿cuál es tu opinión? Sí, concuerdo evidentemente. Yo realmente soy súper fiel al pensamiento de que debe de haber un Estado rector, pero no un Estado que sea excluyente, que quiera hacer todas las actividades económicas y decir, no, es que soy yo el que tiene que poner la batuta y hacer todo. No, por supuesto que no. O sea, el Estado rector, yo soy también creyente del progresismo latinoamericano, pero del sabio, no del que nada más quiere excluir a la iniciativa privada y decir todo lo hago yo. Por el contrario, brindar las condiciones, ¿para qué? Para estimular este capital privado, este capital internacional y poder así caminar juntos. No solo a través de iniciativa privada, no solo a través del Estado, sino también a través de ¿qué? De la participación ciudadana, ¿no? O sea, es todo un andamiaje que se tiene que hacer para poder seguir progresando. Ahora bien, ¿creen que estos tres ejes, como decía Héctor, se van a unir para esta reactivación? ¿O va a seguir siendo el gobierno y la iniciativa privada dos carriles totalmente independientes? Yo creo que ahí hay un tema bien importante. Creo que el sector de la industria privada está como abierto a querer cooperar para poder mejorar, porque al final de cuentas le conviene, pero siento que en este Estado rector está como muy cerrado a recibir ayuda. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú decidas o digas, ok, vamos a recibir apoyo o vamos a trabajar en conjunto con la iniciativa privada, también sería un costo político justamente de reconocer que estás haciendo un error y desafortunadamente... Y que necesitas ayuda. Exactamente. Y desafortunadamente, no solo este gobierno, sino en la historia general de México, los gobiernos no reconocen los errores. Entonces, es preferible seguir en lo que yo estoy haciendo y lo que haga bueno o malo para los demás, para mí siempre va a ser bueno. Claro. O viceversa, o sea, de decir, bueno, yo nada más voy a dar las concesiones y que ellos se encarguen de hacer todo. También. Pero cuando se necesita un Estado que garantice la salud pública, pues ¿cómo le vas a hacer si dejaste que los demás hicieran todo? Entonces, me parece que no hay que caer en radicalizaciones de o es derecha o es izquierda. No, se trata de ¿qué? De poder hacer este andamiaje para poder darle un buen camino. Claro. Pues ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora díganos, ¿cuál es su percepción del rumbo de la economía mexicana post-pandemia? Cuéntenos en nuestras redes sociales, que aparecen en pantalla. Volvemos. De acuerdo con los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, vemos un panorama más amplio. En el peor momento de la pandemia, segundo trimestre de 2020, cerca de 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa. Pero para el cierre de año, 9.5 millones ya se habían reintegrado. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, ya identifica al coronavirus como la cuarta catástrofe más costosa en la historia del país, con un costo de $1,207 millones al cierre de febrero de 2021, al solo ser superado por los huracanes Vilma y Odil, así como el terremoto de 2017. En Economía en Corto estamos hablando de la reactivación económica en México después de la pandemia y de nuestra necesidad de dar continuidad o de replantear algunos aspectos de la política económica. Carmen, ¿qué sectores tú dirías se han visto los más afectados por la pandemia? Principalmente el de turismo, aviación, esos son los principales sectores que se han visto afectados económicamente. Pero recordemos pues que en general todos los sectores económicos se han visto afectados, pero obviamente al ser una pandemia pues sanitaria donde se requiere una sana distancia, donde muchas aerolíneas, vemos ahí un caso de una aerolínea que no voy a mencionar, pero pues ya tronó, ¿no? Ya se declaró en bancarrota. Otras aerolíneas igual. Agencias de viajes, servicios de viajes, todo ese tipo de sector también se vio afectado. También el restaurantero, el sector restaurantero también tuvo una contracción muy fuerte.
Pero bueno, también podemos hablar de casos exitosos en la pandemia, ¿no? Los tecnológicos, los de la medicina, los de los alimentos. Sobre todo el sector de tecnologías aumentó muchísimo sus ganancias. Bueno, fueron muy, muy bendecidos en esta parte. Y pues también la educación, ¿no? Las escuelas privadas, pues obviamente muchas tuvieron que cerrar, no van a regresar tampoco. Todos los sectores en general. Xochitl, tú podrías decir algún otro sector, pero también te quiero agregar, ¿tú cómo crees que ha respondido el gobierno ante esta situación? Yo creo que habló de los sectores formales. Creo Ok. que el sector más afectado es el comercio informal. ¿Por qué? Porque finalmente estas grandes industrias, estas grandes empresas, incluso hay quienes tienen seguros para este tipo de catástrofes no específicas del COVID, pero sí catástrofes económicas. Y el sector de el comercio informal, estas pequeñas personas que los encontramos en el día a día, pues bueno, cuando le dices que no puede salir a poner su puestecito de dulces en el centro de la ciudad, Sí. y ahora con qué pago la luz, el agua, la renta, ¿Con qué etcétera. subsisten? Exactamente. Sí, nos hemos centrado mucho en el tema de apoyo financiero e incluso de impuestos, pero estos sectores tan pequeños y a ellos quienes apoya. Y justamente, ¿cómo puede apoyar el gobierno? Creo yo que no con programas asistencialistas, pero sí empezar a mudar este tipo de empleos a empleos formales, una mejor cobertura de salud, hablando justo en tema de pandemia. ¿Por qué? Porque quienes trabajan de manera formal tienen un seguro social, un ISSSTE, etcétera, Claro. pero estos sectores no tienen. Si empezamos a ingresarlos, entonces podríamos ver incluso cambios. Héctor, ¿y para ti? Claro, sí, evidentemente, o sea, no hemos hablado del sector informal, o sea, los mismos estímulos que sí se llegaron a dar, como las tandas del bienestar o los créditos a la palabra, pues en principio tenías que tener un negocio, ser una pequeña microempresa, pero que estuviese registrada en el SAT, ¿no? Por principio. Sí. Los créditos a la palabra, que eran como para las personas físicas en general, pues primero que todo tenías que tener una cuenta bancaria. Eso nos lleva a hablar de la inclusión financiera que hay en México, ¿no? Y que pues, realmente no estamos muy bien. Entonces, sí, una vez más, estos pequeños estímulos que sí se dieron, porque es evidente que sí se dieron, pues realmente también estuvieron muy, muy focalizados y no contemplaron, o sea, la verdadera naturaleza del mercado de trabajo y de la población en general de México, pues para poder otorgar esta asistencia, por así decirlo. ¿Y cuál podrían decir que es su pronóstico para los siguientes años respecto a la reactivación económica en nuestro país, Héctor? Pues bueno, los pronósticos ya ahí están, ¿verdad? Estamos viendo los resultados para este año, tasas de crecimiento del 6, 7%, pero ¿por qué? Porque es con respecto a la fuerte caída del otro año, ¿verdad? Todavía no volvemos a los niveles prepandemia, es decir, todavía por eso estas tasas de crecimiento, inclusive trimestrales, por arriba del 10%, que estamos presentando, No pues nos es por, alcanza para todo llegar. es por la caída. Sí. Pero entonces sí, los pronósticos ahí están, ya para 2022 bajan más, pero pues realmente yo vuelvo a decir, considero que este gobierno, esta administración federal, tiene que plantearse de mejor manera sus objetivos y todavía aún más cómo es que va a llegar a esos objetivos, porque si seguimos navegando sin rumbo, pues realmente este pronóstico no va a ser tan ¿Y certero. para ti, Xochitl? Mi pronóstico con o sin gobierno es que empezamos a mudar a una nueva economía, justamente con la inversión tecnológica y con este sobrevivir de la sociedad. Entonces creo yo que vamos a empezar a mutar a unos nuevos sistemas económicos, incluso lo vemos con el tema de inversiones financieras. Entonces ya hoy que el ciudadano común pueda hacer pequeñas inversiones, incluso a través de pequeñas aplicaciones, nos va a permitir que tengamos un nuevo tipo de economía. Se va a transformar porque este tipo de comercio, incluso a través de los medios digitales, pues va a empezar a preponderar. Entonces creo que sí puede ser alentador, pero en sentido de generar una nueva economía. Y para ti, Carmen, ¿cuál sería tu opinión desde el punto de vista financiero, digamos? Desde el punto, bueno, igual las cifras ya están dadas hasta 2025, nos vamos a empezar a recuperar obviamente del fracaso, recesión económica que hemos tenido, pero efectivamente concuerdo con Xochitl,
Ya ahora es más fácil para nosotros con la tecnología innovar. Incluso quien sacó al país adelante en esta crisis fuimos los pequeños emprendedores, los empresarios, las pequeñas personas que ya no se quedaron en casa esperando a que les llegara un estímulo, sino ellos empezaron a emprender con sus herramientas que tenían. Es el momento de usar la tecnología, que van a revolucionar las finanzas. Las finanzas ya no van a ser centralizadas, ya no las va a mantener el gobierno. Incluso China, Estados Unidos, ya maneja finanzas descentralizadas. El Salvador, una economía chiquita. Cuba también. Entonces, vamos a entrar a una economía naranja, en una economía digital, a finanzas descentralizadas. Ya estamos en ese tema. Ya el dólar ya no va a ser la fuerte económica, ya no se va, las economías ya no se van a respaldar su política económica en dólar, tampoco digo que en criptomonedas, Claro. pero El Salvador ya lo hizo, Sí. Cuba lo está haciendo y México rechaza ese tipo de cosas, quiere seguir siendo el Estado protector cuando ya no. Todos, o sea, debe de ser una economía naranja, circular, donde todos participamos, donde todos somos un engrande, donde todos vamos de la mano y donde hay inclusión financiera. Y eso no se va a lograr si no se cambia la educación, política de seguridad. Hay que innovar, también nosotros, o sea, porque no todo el gobierno. O sea, nosotros tenemos que abrir la mente y tenemos que encontrar nuevas estrategias, ¿no? Y exigir. Pero ¿cómo exigir si nosotros no sabemos ni hablar, ni escribir, ni nos educamos? O sea, nosotros, depende de nosotros también. Y Carmen, ¿cuál dirías que son los pilares de esta reactivación económica? La educación, la seguridad, la confianza, que el gobierno ceda un poquito a la economía privada también, que lo deje ser, que le permita, porque la economía privada va muy de la mano, incluso más adelantada que el gobierno. La economía privada obviamente tiene los recursos, inyecta y no se espera al gobierno. Pero ¿por qué tenemos un gobierno si no sirve para nada, no? O sea, perdón la expresión, pero es así. Entonces, los pilares pues debe de ser encontrar programas económicos adecuados para el país, realmente para lo que estamos viviendo actualmente, para nuestra economía y estira y afloja, eso es lo que hay que encontrar. Para ti, Soch. Pilares, las microempresas, querramos o no, el comercio informal son de los pilares de esta economía y todo lo que tiene que ver con la tecnología, eso nos va a ayudar a ir impulsando un poquito hacia adelante nuestra economía. Y para finalizar, Héctor. Vuelvo a reiterar, ¿no? No hay políticas públicas, políticas económicas, sin un buen piso presupuestario, ¿verdad? Hay que mejorar el monto de lo recaudado, pero asimismo hay que recaudar de mejor manera, tanto administrativamente como en el corte progresivo o regresivo que tiene el actual sistema fiscal, ¿para poder qué? Para poder darle respuesta a través de otras políticas que hoy en día se necesitan y que de algunas de esas políticas las estamos escuchando con nuestras compañeras. Ahora les voy a pedir a los tres si me pueden dar unas breves conclusiones sobre el tema que hablamos hoy. Quiero empezar contigo, Héctor. Que los impactos de la economía ya los estamos sufriendo, ya están aquí. Realmente podemos ponernos a llorar de todo lo que pasó aquí en esta pandemia, o por el contrario, saber lo que se hizo mal, lo que pudimos haber hecho, lo que no se hizo, lo que sí se hizo. ¿Para qué? Para seguir adelante y para darle pie a nueva política económica que realmente cumpla con sus objetivos, ¿verdad? O sea, inclusive tendríamos que preguntarnos, ¿para qué es la política o para qué hacemos política económica? Gracias. Soch. COVID-19 no es el detonante de una mala economía, vino a enfatizar lo que ya veníamos arrastrando, pero esto es la oportunidad para generar nuevas políticas, nuevas formas de economía y definitivamente el gobierno tiene que comenzar a abrir su panorama para poder incluir a los distintos sectores sociales. Solo así podremos encontrar un buen rescate financiero. Gracias. Carmen. Que sí tuvimos estragos, sí pasamos un mal rato, sí hubo muertes, sí hubo todo, pero sin embargo la economía yo la veo como un momento perfecto donde se mostró que la tecnología salió a flote y donde vamos a ver posteriormente en 10 años un cambio sustancial de la economía, de las finanzas del mundo, de las finanzas públicas, de las economías, y es una buena oportunidad para innovar, para sacar la casta
y para dejar del viejo sistema económico que tenemos. Yo lo llamo sistema tradicional económico que traíamos. Gracias. Pues hoy hemos hablado de la reactivación económica en México en el contexto de la pandemia. Quiero agradecer la presencia de Héctor, Xóchitl y Carmen. Esperemos haber sido lo suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y lo espero con mucho gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.